Mira. Entonces, bueno, vamos a compartir el tema, vamos a iniciar la clase evaluando cuál es la situación de las pesquerías en el mundo. Déjame ponerlo más grande. Dime, Cristian, si se lo ves. Sí, ingeniero. Bien, ok. Entonces, vemos que esta gráfica es producida por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un conjunto de dependencias. La sede central queda en Nueva York. En este momento, pues está desarrollándose la reunión anual de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, a la cual asisten los presidentes de los países, de muchos países, a dar sus intervenciones. Eh, pero aparte de la sede central en Nueva York, tienen oficinas de distinta orientación en varios países. Una de las que más nos importa a nosotros como ingenieros de alimentos es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Luego está la Organización Mundial del Trabajo, tiene su sede en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud tiene su sede en Ginebra. La FAO tiene su sede en Roma. eh, y tiene sedes secundarias en Tailandia, en Chile, en Santiago de Chile y en otros países. La FAO, ¿no? Entonces, cada 2 años la FAO emite un libro que se llama El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, de la cual he tomado esta figura. El año que viene, 2026, toca la emisión de la siguiente edición, que va a tener información hasta el año 2024. Fíjense que aquí llegamos hasta el año 2022. O sea, la edición del 2024 tiene 2 años de antigüedad, porque los datos que se reportan a la FAO, los países pues tardan en llegar y tratan de tener la información pues, lo más completa posible. Pero no hay manera de que la FAO emita los libros con las cifras más actualizadas de 2 años, ¿no? Entonces, vemos que en el año 50 comienzan a reportarse los datos pesqueros, una pesquería muy relativamente pequeña en comparación con lo que tenemos actualmente. ¿Y por qué el 50 y no antes? Porque las Naciones Unidas se establecieron en el año 45, la FAO seguramente en el año 46 y en el año 50 pues se logró consolidar eh, la, la- la- la edición de este tipo de material, el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, con la finalidad de que los países conozcan cuál es la situación de sus pesquerías en el resto del mundo, pues cada país reporta sus datos. El número de países en esa época no era tan grande como ahora. Todavía los países europeos tenían colonias en muchos países, quizá una buena parte de África era colonia de algún país europeo. En América, bueno, ya se había liberado, pero todavía, por ejemplo, Guyana era la Guayana inglesa. No, Inglaterra no le había dado la autonomía. Trinidad, a lo mejor también todavía era colonia inglesa, ¿no? Entonces vemos cómo la pesquería en azul claro es las pesquerías marinas, en azul oscuro las pesquerías continentales de ríos y lagos, en rosado la acuicultura marina y en vino tinto la acuicultura continental. Vemos que en los años 50 el grueso de la producción pesquera mundial era producida por la pesca. Eh, Eso cambió y hoy en día la acuicultura representa más que la pesca. O sea que el mundo actualmente se abastece de la acuicultura más que de los productos pesqueros. De hecho, vemos como eh, la pesca, la pendiente de la línea del borde del área azul claro fue creciendo de manera lineal hasta el año 1998,
y desde entonces, o desde un poco antes, y quizá del año 90 se estabilizó y no ha crecido. Se ha mantenido eh, con cierta variabilidad pequeña, pero la pesquería de ríos creció también hasta el año 90 y de ahí pues se estabilizó. Ha crecido un poquito, pero insignificante, ¿no? Compararlo con la acuicultura, como esas líneas se mantienen con una pendiente elevada, sobre todo la acuicultura continental, eh, que no ha cambiado su pendiente desde el año 50 hasta el año 2022, ¿no? Increíble. Cuidado si se ha acelerado más bien. Les decía, ¿por qué en el año 50? Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 40 y 46. En el 45 se establecieron las Naciones Unidas y desde entonces, pues, los países pues, han ido aumentando sus pesquerías, pero la linealidad con que se creció la pesquería se debió a la ocupación progresiva de los océanos. ¿Por qué los barcos no pescaban en el resto de los océanos antes del año 50? Bueno, porque los submarinos alemanes, barcos que veían, barcos que hundían. Obviamente barcos grandes, barcos pesqueros, pues no, pero los barcos pesqueros siempre no se arriesgaban a ocupar áreas más distantes de las costas. Eh, la zona económica exclusiva no existía. La zona económica exclusiva de los países se estableció en el año 74 con la firma de la Convención del Mar. Antes, la zona económica exclusiva, o de hecho, el mar territorial era muy pequeño. En el caso de Venezuela era de 12 millas y en el caso de Estados Unidos era de 4. O sea, por encima de 4 millas, cualquiera podía llegar a explotar los recursos frente a Norteamérica, frente a Estados Unidos. Pero luego, a partir del año 74, se establecen las zonas económicas exclusivas de 200 millas, donde las primeras 12 son mar territorial. Esos recursos pueden ser explotados con la navegación en el mar territorial, se hace con permiso del país ribereño, pero el paso de las 12 millas a las 200 millas, que son como unos 20 kilómetros a 300 kilómetros mar afuera, ya 300 no, casi 400 kilómetros mar afuera, eh, se puede, es espacio inocente, cualquiera puede circular por allí sin tener que pedir permiso al país ribereño, pero si yo quiero explotar recursos en la zona económica exclusiva, tengo que tener permiso del país ribereño, ya sean recursos pesqueros o recursos del fondo, como los minerales que están en el fondo del mar, ¿no? El petróleo. Fuera de las 200 millas es mar internacional, áreas internacionales sobre las cuales los países ribereños no ejercen control. Sin embargo, los países se han puesto de acuerdo en algunos recursos como el atunero. Entonces, el atún es uno de los pocos recursos pesqueros que tiene un control de los países participantes. Entonces, en el Océano Pacífico Oriental tenemos la Comisión de la CIAT, la Comisión Internacional del Atún Tropical, donde los países que explotan, interesados en explotar ese recurso, se reunieron y formaron una comisión, la cual establece las cuotas de explotación, el tipo de arte que se puede usar, cómo manipularla. Recordemos que junto con el atún, en el Océano Pacífico, junto con el atún, van delfines. Y también cuando se tira la red, se capturan también tiburones, picudos, tortugas, y algunos de estos animales pues tienen normas especiales de protección. Entonces la Comisión del Atún establece los procedimientos para minimizar la captura o minimizar la mortandad una vez que caigan en la red. Entonces, fíjense que aunque son pescados en aguas internacionales, hay unas normas que cumplir, porque no cualquier país puede venir a pescar en el Pacífico Oriental, aunque sean aguas internacionales. Igualmente en el Pacífico Sur, en el Océano Índico, en el Pacífico estamos en el oriental, en el occidental, hacia Asia, también hay comisiones que establecen los mismos principios. Si alguien quiere venir a pescar, tiene que pedir permiso a la comisión. Eh, en el Atlántico tenemos la ICCAT, la Comisión Internacional
eh, del atún Atlántico, que establece normas parecidas, todo el Atlántico, del norte hasta el sur. Eh, entonces ustedes ven que, aunque tenemos aguas internacionales, los países se ponen de acuerdo para no agotar el recurso. El problema que tenemos en general con los recursos naturales es que cuando todo el mundo puede venir a pescarlos, pues los agotan. Eh, es el principio de los bienes comunes. Los bienes comunes terminan siendo bienes de nadie y al final pues terminan agotándose. Entonces, para evitar eso, sobre todo recursos tan valiosos como el atún, la sardina, el- lo- lo- el- otros recursos pesqueros, pues los países se ponen de acuerdo para que eso no ocurra y no se transformen en bienes comunes, sino bienes regulados para que no se agoten, ¿no? Entonces, vemos cómo una vez que los países utilizaron la pesca en todos los continentes, todos los mares quedaron explotados, al menos con las flotas industriales, la pesca no siguió creciendo. Estamos trabajando hoy en día al rendimiento máximo sostenido de los mares, salvo algunos recursos de aguas profundas que todavía pues perduran por la dificultad de extraerlos. Uno es el cangrejo de profundidad, el cangrejo araña. ¿Han visto la película Pesca Mortal? No era una película, era una serie de Discovery Channel. Mayerly, ¿llegaste a ver? Christian, ¿llegaste a ver la película, la serie Pesca Mortal? No, 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 no he visto. no, ingeniero, yo no, es que no me gusta ver mucho televisión. Ya, Santiago, Sí, sí la vi. sí la viste. Entonces, ves que es una pesquería que se hace en ambientes muy extremos, donde usan unas jaulas, unas cajas de metal amarradas una a otra y la lanzan a 100 o 200 metros de profundidad y caen con carnada y caen los cangrejos, ¿no? Entonces aquí en Ecuador tenemos una pesquería similar, pero no se, no lanzan cajas, sino que lanzan palangres. El palangre es una línea muy larga de nylon con unas líneas más pequeñas pegadas y en la punta de las líneas pequeñas hay un anzuelo con carnada. Entonces los cangrejos araña que tenemos también en aguas tropicales de profundidad, pero estamos hablando de 200 a 400 metros, también salen los cangrejos araña, pero solamente en una comunidad que se llama Las Piñas y en Playita Mía, el mercado pesquero de Manta, o en Cojimíes se puede conseguir cangrejo para comer, cangrejo araña para comer. El resto de las comunidades lo explotan, pero no tiene mucho consumo. De hecho, como no tiene mercado, eh, no lo traen a bordo. No lo traen, sí, no lo capturan, pero no lo dejan a bordo y no lo devuelven al mar, ¿no? Por ejemplo, tenemos una flota merluzera, unos barcos de arrastre, que tienen una red con una luz de malla grande que va a pescar merluza a 200 a 500 metros de profundidad. En esas condiciones salen cangrejos, araña, pero los devuelven al mar. Em, esa misma flota polivalente usa una red con luz de malla más pequeña y van a pescar camarones entre 30 y 60 metros de profundidad. Entonces ahí son los langostinos que cuando ustedes vayan a los mercados van a ver unos camarones muy grandes que obviamente no salen de las lagunas de cultivo porque no sería rentable para un cultivador de camarones producir langostinos. Ellos sacan las empresas de cultivo de Ecuador, siembran poslarvas y a los 3 o 4 meses están cosechando. Un camarón que puede tener 14 centímetros de longitud y pesar unos 20 gramos, mientras que un langostino tiene 18 o 20 centímetros de longitud y pesar 40 a 100 gramos. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un animal en crecer tanto? ¿Cuánto alimento tenemos que darle? Porque recordemos que la medida que van creciendo, la tasa de crecimiento va disminuyendo. Entonces, no es rentable en general cultivar camarones hasta talla de langostino, sino que proviene de la pesca, ¿no? Y son los barcos polivalentes los que lo desembarcan. Entonces,
Cuando vayan a los mercados de camarones, van a ver que tenemos camarones pequeños que suelen salir de las lagunas de cultivo, aquí mismo en Manabí, o langostinos, camarones muy grandes que vienen de la pesca de los barcos polivalentes. El cangrejo, tengo un tesista que acaba de terminar su tesis sobre cangrejos araña, se las voy a pasar. eh, pues la terminó la semana pasada y defendió la tesis. Pero el cangrejo es procesado, y ese cangrejo que de la película Pesca Mortal es procesado industrialmente. Se extraen la carne de las patas, como son patas que tienen 60 centímetros de longitud y un grosor de unos 2 centímetros, hay una cantidad de carne considerable en ellas, ¿no? Entonces esa carne se saca de la pata, se corta en trozos de unos 10 centímetros y se congela. O se puede preparar distintos productos como paté de cangrejo. Entonces, yo lo que pienso es que pudiéramos, eventualmente algún tesista se anima a trabajar con el procesamiento de este cangrejo. O sea, vamos a las piñas, compramos los cangrejos o le pedimos a los pescadores que nos los den, nos los regalen. Pueden ser cangrejos más pequeños, en los que tienen menor interés comercial, y le pedimos que nos los traigan y preparamos un producto a base de cangrejo araña, similar a los que están explotando la gente en Alaska. Lo importante es demostrar que el producto puede ser procesado aquí mismo en Ecuador y le damos uso a un producto que en este momento estamos devolviendo al mar luego de ser capturado, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Me está faltando Ana Paula, curiosamente. Aquí estoy. Ah, estás, es que no te veía. Disculpa, no veía tu imagen. Ok. Vamos ahora a estudiar un poco de historia. eh, Historia de la alimentación humana, y vemos que el hombre primitivo deriva de hace unos 200.000 años. O sea, el Homo sapiens es mucho más reciente, pero los homínidos que le dieron origen al Homo sapiens, tenemos restos eh, arqueológicos que evidencian que existía ya hace unos 200.000 años, ¿no? Y ese hombre vivía de la cacería, de la pesca y la recolección de frutos. La agricultura tuvo que comenzar en algún momento, y comenzó una vez que las personas plantaron hierbas por sus semillas o granos en el cercano oriente. En China, en Latinoamérica, tal vez plantaron verduras de raíz en Perú e Indonesia, así como también el creciente fértil del sudeste asiático, desde Egipto a Irán y Kuwait. Entonces, eh, yo pienso que en una cueva donde pudieran vivir estas personas, una vez que comían fruta, las semillas caían al piso y si había luz y agua, pues germinaban. Y eventualmente, si duraban suficiente tiempo en ese sitio viviendo, pues esas plantas llegaban a producir frutos y se los comerían. Entonces, no es difícil pensar cómo surgió la agricultura, aunque los primeros humanos seguramente eran nómadas, cambiaban de residencia con frecuencia, eventualmente se estabilizaron, ¿no? Entonces vemos el trigo, la papa, con esa variedad de papas que estamos viendo algunas papas son bien largas, ¿no? Parece más bien una yuca. En Egipto e India fueron lugares donde se desarrolló inicialmente la siembra y cosecha hidráulica, se regaban para cultivar plantas que habían sido recogidas previamente en la naturaleza. En el creciente fértil se encuentran los antepasados de las plantas neolíticas más importantes: trigo, cebada, lino, garbanzo, arveja, lenteja, el frijol, y las 5 especies animales domesticados más importantes: la vaca, la cabra, la oveja, el cerdo y el caballo. Seguramente había animales domesticados en otros países distintos al cercano oriente, al creciente fértil. Eh, pero nosotros tenemos evidencia, o más evidencia, donde más se ha estudiado, que es en Europa, ¿no? En Nueva Guinea. ¿Dónde queda Nueva Guinea? Mayerly. Sí, dígame. ¿Dónde queda Nueva Guinea? No, no he escuchado, genial. ¿Australia? No. Mayerly. ¿Australia es esa dónde queda? Sí, pues o sea, sí he escuchado, pero no, no. Ok. En Eh, Oceanía. ¿Qué me dice
Santiago, Digo, en Oceanía queda Australia. en Oceanía, correcto. Entonces, encima de Australia queda Nueva Guinea. Es una isla, está dividida en dos países. Eh, Nueva Guinea se caracteriza por tener grandes selvas y entre ellas tenemos los pigmeos, que es una comunidad indígena de hombres muy pequeños, de humanos muy pequeños. Entonces, en Nueva Guinea se encontraron marcas de almidón en implementos de piedra, sugiriendo que el camote se cultivaba allí al menos hace 30.000 años. Se produjo una transición generalmente gradual desde la economía de caza y recolección de productos agrícolas y pesqueros hacia la agricultura, ¿no? El desarrollo de la agricultura en ese momento pudo ser debido a cambios climáticos, hacia temperaturas más templadas, luego de la glaciación entre 110.000 y 9.700 años, también pudieran deberse a la escasez de caza o alimentos de recolección o a la desertificación de ciertas zonas, ¿no? Como complemento a estas nuevas fuentes de alimentos, una red de pesca altamente organizada en los ríos, lagos y costas del océano en esta área trajo consigo grandes volúmenes de proteínas esenciales. Estos nuevos métodos agrícolas y de pesca originaron un auge de la población humana en comparación con las expansiones anteriores y que aún continúan. Entonces, arriba vemos la pesca con flechas. En esta foto vemos los indígenas, estos son indígenas de Norteamérica, trasladándose en canoas y seguramente pescaban con lanzas, como lo estamos viendo allí, ¿no? Aquí en el iglú, ¿qué hacen los esquimales? Ellos hacen huecos en el hielo, colocan un hilo, una cuerda, un hilo con carnada y pescan peces a través del hielo, ¿no? También ellos capturan focas. La pesca es una actividad antigua práctica que se remonta al menos a principios del Paleolítico Superior, hace 40.000 años. Arriba a la derecha vemos una imagen, un petroglifo. eh, el personal de el personaje de la derecha está levantando algo como si fueran unas nazas, ¿no? Unas jaulas, mientras que el de la izquierda parece tener un arco con una flecha. Abajo vemos unos petroglifos con unas ballenas. Es decir, que el hombre primitivo pintaba en las piedras eh, elementos animales que vivían en su época, ¿no? En las cuevas de Altamira, en España, vemos también que hay unos animales, unos bisontes pintados en las paredes, ¿no? Estudios arqueológicos de Concha, ya va. Entonces, decimos que análisis isotópico de los restos del hombre de Tianyuan, un humano moderno de 40.000 años atrás en Asia, ha demostrado que consumía regularmente pescado de agua dulce. Estudios arqueológicos de conchas, espinas de pescado desechadas y pinturas rupestres muestran que el marisco era importante para la supervivencia y se consumía en cantidades significativas. La pesca en África es evidente desde muy temprano en la historia del hombre. Los neandertales pescaban alrededor de 200.000 años antes de Cristo. La gente podría haber desarrollado la cestería para hacer trampas de peces y el hilado y las primeras formas de tejido de punto con el fin de hacer redes de pesca para poder capturar mayores cantidades de peces. Abajo a la izquierda vemos unas focas pintadas en unos petroglifos. em, ¿Qué más vemos que se podamos identificar? Porque hay cosas muy extrañas, ¿no? Hay unas estructuras que parecen chorizos, que más bien parecieran cromosomas, ¿no? Bien, a la derecha les he puesto algunas redes. La red que vemos arriba a la derecha es una red de levante. Es decir, esa red se deja caer y cuando los peces están encima, levantan la red violentamente con esas poleas que vemos allí y capturan pues los peces que estaban contenidos encima de la red. Para atrapar carnada, seguramente se pueden atrapar peces pequeños que se usan como carnada. A la derecha, al medio, vemos una pesquería con unas redes muy grandes que tienen un palo adosado. Eso pues, pareciera ser una pesquería en un lago. Y a la derecha es una foto de Venezuela donde ven esa red verde
el barco echa a andar y va soltando la red con flotadores y plomos. Esa red forma una cortina en la superficie del mar y los peces que quedan, que tratan de atravesar la cortina y quedan atrapados, pues son capturados posteriormente, ¿no? Esa cortina puede ir a la superficie o también ir al fondo. En Puerto Cayo tenemos pescadores que operan con cortina y la dejan caer al fondo. Esa cortina es de nylon, no es de hilo torsionado como el que vemos aquí, hilo de color, sino que es de color verde, perdón, transparente, y pescan camarones en Puerto Cayo. En otra comunidad cercana a Puerto Cayo usan también una cortina similar, pero de hueco más grande, de luz de malla mayor, y pescan corvina. Durante eh, No puedo leer lo que dice arriba porque se me... bueno, historia de la pesca. Durante este periodo, la mayoría de la gente llevaba un estilo de vida cazador-recolector y por necesidad estaban en constante movimiento. O sea, estamos hablando del periodo paleolítico, ¿no? Hace 40.000 años. Sin embargo, cuando existen ejemplos temprados de asentamientos permanentes, aunque no necesariamente ocupados de forma permanente, como los de Lepensky en Serbia, al norte de Grecia. Ahí tienes el mapa de Italia y a la derecha Grecia. Entonces, en una de estas comunidades, casi dice, en la zona de Lepenskyville es el nombre de la comunidad, casi siempre estaban asociados a la pesca como principal fuente de alimento. El asentamiento evidencia la transición gradual de un modo de vida cazador-recolector a otro de agricultura más sedentario, típico del neolítico. Hacia el siglo XII, 1158 después de Cristo, surge la Liga Hanseática al norte de lo que es hoy Europa. Fue una federación comercial y defensiva de ciudades del norte de Alemania y de comunidades comerciales de comerciantes de Alemania que duró unos 300 años. Las ciudades costeras lograron dominar el comercio en el mar Báltico con rapidez. Y en el siguiente siglo, Lübeck fue el nodo central de todo el comercio marítimo que unía las zonas del Mar del Norte y del Mar Báltico. En el plano económico, la Liga Hanseática fue una verdadera potencia. Controlaba gran parte del comercio de productos como el pescado, textiles, cereales, pieles, madera, el ámbar y las embarcaciones mismas. ¿Tienen idea de qué es el ámbar? Cristian, ¿alguna vez has oído hablar del ámbar? Sí, El ámbar gris. El y si no estoy ámbar mal es la resina del árbol, no es, fosilizada, es, ¿no? es producto del vómito del cachalote, una ballena. Entonces, tiene que haber cachalotes en la cercanía para que el ámbar sea expulsado del cachalote y llegue a la playa. Y el ámbar se usa para producir perfume. Es una cuestión bien rara, ¿no? Pero es lo curioso. En las embarcaciones vemos arriba un barco tipo Coque, común en la Liga Hanseática. Vemos que, a diferencia de los barcos, un barco de vela, en primer lugar, tiene una sola vela. Arriba ven como una especie de cesta. Esa es la cofa. En la cofa se pone una persona, un vigilante, ¿no? Estos barcos pues llevaban mercancía y servían para comercializar eh, por la costa norte de lo que es hoy Europa, ¿no? Eh, ok, entonces, eh, posteriormente la Liga Hanseática desaparece y los países pues adquieren, eh, dejan de depender y pescan sus propios recursos hasta el sol de hoy, que hoy tenemos pues la pesca desarrollada por cada uno de los países con distintos métodos, pero siguen habiendo países con gran desarrollo pesquero. China, con esos barcos enormes y que para los ecuatorianos constituye un severo problema porque son muchos, son unos 300 barcos de gran tamaño, con 100 o más metros de longitud,
barcos industriales que pescan los recursos en la zona económica exclusiva y no tienen que pedirle permiso al Ecuador en ninguno de los países porque están pescando aguas internacionales y no son recursos que estén protegidos por comisiones como la del atún. En nuestro caso, hemos tenido incidentes de barcos chinos que se meten en las Galápagos y pescan tiburones, pescan atunes, y eso está restringido en el Parque Nacional. Entonces, en algunas ocasiones ustedes han oído de que han capturado barcos chinos y les han puesto multas, multas tan altas que es más de lo que vale el barco, ¿no? Eh, Otros países como Estados Unidos, España, Francia, Portugal, tienen flotas también importantes que van por muchos mares pescando y como no son recursos de comisión, pues constituyen, estamos a riesgo de los recursos desaparezcan. Un caso emblemático es el caso del jurel. La pesquería de jurel en el sur, en el Pacífico Sur, tenía un enorme volumen. Sin embargo, el jurel fue explotado, sobre todo por flotas rusas, a tal nivel que no se volvió a recuperar. Entonces la pesquería de jurel todavía existe, pero no dejó de representar lo que alguna vez fue en los volúmenes de explotación del jurel en el Pacífico Sur. Eh, entonces, bueno, ya tenemos una idea de cómo se hacía la pesca en épocas anteriores, eh, cómo se preservaban los peces. Hoy en día, las grandes flotas utilizan, utilizan hielo, ¿no? O frío para preservar a bordo. Pero anteriormente la pesca no se hacía a tan gran distancia de la costa y los recursos pesqueros se traían a tierra. Entonces, vamos a ver qué técnicas usaban en la antigüedad para preservar recursos, ¿no? Entonces, el amplio comercio de las ligas asiáticas se apuntaló, entre otras razones, con técnicas de preservación de pescado seco, como el bacalao, en particular Gadus morua, de gran abundancia en la región. Los arqueólogos han documentado los métodos tradicionales que practican los pescadores modernos en las poblaciones costeras alrededor de la bahía de Parita del Pacífico panameño y en el oasis de Nabec, en el Sinaí, del sur de Egipto. Observaron que prevalecían tres técnicas principales de preparación en las comunidades pesqueras modernas, independientemente de su ubicación geográfica. Estamos hablando de América y de Egipto. Pescadores artesanales que no han tenido conexión cultural y sin embargo usan técnicas porque son lógicas de aplicar en estos peces. Entonces, una manera de preservarlo es entero, sin vísceras o corte dorsal. Se aplica en peces óseos, corte en tiras, en trozos, que se usa para tiburones, y que el tamaño del pez influye sobre el método que se escoge. Además, observaron que estas técnicas tradicionales resultan en patrones particulares de fragmentación ósea similares a los que se encuentran entre los restos de peces en sitios arqueológicos. Esto sugiere que los humanos del pasado empleaban los mismos tres métodos de preparación que se siguen usando en la actualidad. Entonces, esto lo saqué de ese sitio. Los pescadores artesanales utilizan métodos antiguos para la procesación de peces. Este video, estas diapositivas las van a tener al final de la clase. Se las paso en PDF para que la tengan, ¿no? Esta foto que vemos aquí a la derecha, arriba, son pescados salados que se ponen a secar una vez que tienen una cobertura de sal. Y el viento y el sol los secan, ¿no? Eh, También demuestra la universalidad del comportamiento humano para la preservación a largo plazo de peces de distintos tipos y tamaños, asegurando una gama de recursos nutritivos y saludables para las comunidades alejadas del océano. Los resultados revelan la antigüedad de los métodos tradicionales de preparación empleados en sitios costeros que se parecen a los observados en relieves egipcios de hace más de 4.000 años. En países templados, me refiero a Canadá, Estados Unidos, China, norte de China, Rusia, toda Europa, luego Argentina, Chile, sur de Australia, sur de Asia, aunque sur de Asia es más bien tropical, ¿no? Porque sur de Asia es la India, y la India básicamente es tropical. Pero no, Sudáfrica,
pudiera encajar aquí, ¿no? Esos países tienen las cuatro estaciones. Eh, Nosotros solamente tenemos lo que podemos llamar verano o invierno. En invierno llueve y hay alta temperatura, en el caso de Ecuador, y en verano pues no llueve y hay baja temperatura. Pero la baja temperatura en Manta y Puerto Viejo es debido a la corriente de Humboldt, porque en Venezuela la temperatura no cambia, en los países caribeños no cambia, lo que tenemos es época de lluvia y época seca. Mientras que en países templados tenemos invierno, donde los días son muy cortos, y me refiero cortos que eh, a las 4 de la tarde es de noche y, y el sol sale a las 7 de la mañana. Mientras que en verano el sol se pone a las 10 de la noche y amanece a las 3 de la mañana. Entonces, yo para dormir en California tenía que poner cortinas, porque si no a las 4 de la mañana era sol resplandeciente, ¿no? Y entonces yo quería seguir durmiendo, por lo menos unas horitas más, ¿no? Entonces, los países templados tienen estos cambios térmicos que los usan también para el proceso del pescado. Entonces, en países templados durante el invierno, las bajas temperaturas hacen que el pescado eviscerado entero se congele y el agua en estado de congelación sublime, es decir, pasa del estado sólido al gaseoso sin pasar por el líquido, por lo que la carne se seca como si se hubiera sometido a liofilización. A la derecha ven las casitas que se usan para preparar pescado congelado por sublimación. Entonces, esas casitas de piedra tienen arriba pasto. El pasto evita que el sol penetre y caliente el material que está dentro, porque no me interesa que se caliente. Yo quiero que la temperatura debe estar en -20, -10 grados centígrados para que el pescado permanezca congelado y no se descomponga. Pero el viento entra por unos huecos, no sé si se pueden ver en la casita que está a la derecha, unos huecos entre las piedras, de tal manera que el viento sopla y penetra dentro de la casita y permite que extraiga el agua del pescado. Entonces, aquí vemos una de las casitas más cerca. A la izquierda, otra manera de hacerlo, que es en unas varas se guinda el pescado, como lo vemos aquí abajo, en las imágenes de abajo. El pescado, en este caso, es bacalao, se visera, inclusive le ponen unos palitos para que el viento circule mejor y seque el pescado. Entonces, aquí no se usa sal, aquí lo que se usa es simplemente la congelación, ¿no? En regiones muy húmedas no se puede secar el pescado al sol o al viento, por lo que hay que recurrir al calor del fuego y humo para ahumar y secar el pescado, como lo vemos a la derecha. Bueno, al medio vemos esta pareja preparando pescado ahumado en estos ahumadores. Nosotros vamos a ahumar pescado en la planta piloto del Viceministerio de Agricultura y Pesca, porque tienen un ahumador. En zonas con intensa iluminación solar y viento, se puede secar el pescado cubierto con sal por varios días. Desde hace 5.000 años, en el Medio Oriente, vemos a la izquierda una imagen de pescado colocado, pescado salado, este es bonito, eh, y a la derecha vemos una salazón, como tenemos una tina, un recipiente lleno de sal. Hay un señor que está eviscerando el pescado con un cuchillo levantado, eh, y al fondo vemos el pescado guindando, pescado salado, para que el sol y el viento pues lo sequen. En la actualidad, los países desarrollados siguen utilizando la salazón en el pescado, pero no ya para conservar este alimento, puesto que existen métodos más eficaces que alteran menos la cualidad del pescado, sino porque la salazón confiere al pescado unos aromas y sabores finales deseados por los consumidores. Eh, Ana Paula, ¿en tu casa preparan fanesca en Semana Santa? Eh, casi no, Sí la casi preparan, no, pero sí. pero sí sabes cómo se prepara. O sea, no es algo regular, pero sí, a veces sí lo han hecho. O sea, no sé, solo se lo creo, pero de ahí no, Ya. no sé mucho.
Eh, bueno, pero ¿qué pescado usan para preparar la fanesca? Ay, no, eso sí no me pregunto porque eso sí no sé. Mayerly, ¿en tu casa preparan? O No sé Cristian, qué es pescado. La verdad que en mi casa no, para que en mi casa nunca se prepara eso, la ya. fané. Y en la casa de Sé que Cristian, lleva granos y toda la cosa, pero el pescado tampoco. ya. Lleva 12 granos, 12 tipos de granos, porque supuestamente son los 12 apóstoles, representan los 12 apóstoles, ¿no? Y el pescado lo llaman bacalao, pero aquí en Ecuador no tenemos bacalao. Lo que he entendido que el pescado que se usa es un mero que se seca al sol con sal. Es un pescado seco salado y eso le da una propiedad particular. No lleva pescado fresco a la fanesca, lleva pescado seco salado, porque el pescado seco salado tiene unas propiedades, un sabor y un olor particular, no, que no se puede conseguir de otra manera. El anchoado, que es la salazón con fermentación, se ha usado desde hace siglos, así como los marinados en bajo pH con vinagre o cítricos. Eh, el ceviche es un marinado en cítrico que lo usaban los incas desde hace muchos años. Las naranjas, la mandarina, el limón, lo trajeron los europeos. No es una planta originaria de América, pero el ceviche se preparaba aquí en el continente. De hecho, el ceviche deriva del, es comida típica del Pacífico americano, pero en España, mi familia es son españoles, ¿no? Eh, eh, y ellos, desde que yo era pequeñito, usaban sardinas en vinagre, lo llaman boquerones en vinagre. Entonces, ya mucho antes de llegar a Ecuador, yo llegué a Ecuador cuando ya tenía casi 63 años, pero los boquerones, el comer pescado en vinagre, pues ya era típico en mi casa, y aquí pues es un plato típico, ¿no? El ceviche. Bien, bueno, ¿algunos comentarios sobre la historia de la pesca, del procesamiento de pescado? Ninguno. Bueno, nos quedan 1 hora 45 minutos. Entonces, la siguiente parte de la clase versa sobre morfología. Vamos a ver morfología de peces y de los invertebrados más importantes con los cuales vamos a trabajar en el curso. Aquí vemos el pez, un pez general en este caso parece un pargo. Tenemos la, la boca, el ojo, las aletas. Los peces tienen una aleta dorsal que puede ser continua o puede ser interrumpida. En este caso vemos que es interrumpida y tiene dos segmentos, la primera y la segunda. Los peces en las aletas tienen espinas y tienen radios. Los radios son cartilaginosos, las espinas son óseas. Tiene carbonato y fosfato de calcio. Los radios no son sólidos, los radios son flexibles, pues simplemente es cartílago. La aleta dorsal siempre es cartilaginosa, nunca tiene, que yo sepa, nunca tiene espinas. La aleta anal puede tener una o más espinas, pero mayormente tiene radios. Luego tenemos una aleta pectoral, que es la que usa el pez para posicionarse, de cambiar él se propulsa con la aleta caudal y tenemos un pedúnculo caudal con grandes músculos que son los que permiten, que son los que nos comemos básicamente, porque los peces tienen ese sistema muscular gracias con el cual pues pueden desplazarse. Eh, la aleta pectoral le permite posicionarse, aunque esté quieto, él puede moverse hacia los lados con la aleta pectoral. La aleta pélvica suelen ser muy pequeñas. En teoría, se supone que las aletas pectorales pues dieron origen a los brazos. eh, de los tetrápodos, de los animales que abandonaron el mar y pasaron a ocupar tierra, ¿no?
Eh, Tenemos algunas especies de peces, como el pez murciélago, que tiene la posibilidad de caminar con las aletas pélvicas, la aleta pectoral, perdón. Eh, los peces respiran por branquias. Tenemos el opérculo que cubre la branquia, simplemente es una estructura de protección, pero esa estructura está abierta. Tenemos la abertura branquial por donde sale el agua. El pez recibe agua por la boca y el agua sale por la apertura branquial. Gracias a eso, el animal pues avanza y el agua circula por las branquias. O sea, pero el agua obligatoriamente tiene que entrar por la boca. En el caso de los peces teleósteos, ellos tienen la posibilidad de bombear agua desde la boca hacia las branquias, aunque el pez esté quieto. En el caso de los tiburones, no. El tiburón necesariamente tiene que desplazarse para poder respirar. Si el tiburón se queda quieto, pues no respira nada bien. Aunque hay tiburones, curiosamente el tiburón gato puede vivir posado en el fondo. Es decir, que este sistema de respiración de los tiburones que requieren abrir la boca para que entre agua, no es común a todos los tiburones, porque el tiburón gata pues, puede estar quieto y sigue respirando. Internamente, los peces van a tener una espina dorsal a la cual están adosadas las aletas. Luego aquí vemos los cuatro pares de branquias que tiene. Los peces tienen nariz, tienen orificios nasales, por el cual les permite oler. El respirar no por la nariz como nosotros, sino respirar por las branquias. Tiene un cráneo con un cerebro eh, eh, que vemos que el sistema nervioso pues, se continúa a lo largo de las vértebras. Eh, Internamente, debajo, pegado a las branquias, fíjense que tienen el corazón, tienen el ventrículo y las aurículas se ven con facilidad. Una vez que hagamos la disección, cuando compremos peces, vamos a comprar peces enteros y vamos a poder ver estas estructuras que estamos viendo aquí, las vamos a poder ver directamente. Yo sé que cuando ustedes limpian pescado, pues no sé si alguno tenga la curiosidad de detenerse a ver qué es lo que tiene el pez por dentro, ¿no? Vemos que luego de la boca continúa con un esófago, el esófago continúa con un estómago, que no siempre es fácil de distinguir. El corazón es muy fácil de distinguir porque como está en la base de las branquias y las branquias son muy fáciles de identificar, pues podemos ver el corazón. Pero el resto de los órganos no siempre son fáciles de distinguir. Vemos que tiene un hígado, por su color, el hígado siempre es de color violáceo. Tiene el estómago y luego continúa con un intestino que aquí no se ve con facilidad. Vemos que tiene un ano porque es que está cubierto con no lo identificaron. Bueno, el ano termina en un tubito, o sea, hay un tubito que termina en el ano, que es el intestino, ¿no? Y es el edificio urogenital donde drena tanto el riñón como el intestino. Eh, Encima vemos el ovario, en este caso el pez está maduro, porque el ovario muchas veces ni siquiera se ve. Cuando el animal está inmaduro, uno abre el pescado y casi no se nota el ovario o el testículo. Cuando el pez está maduro, el ovario y el testículo ocupan una buena parte de la cavidad gástrica. Entonces es muy fácil distinguir si es hembra o si es macho por el color de los componentes. Si el macho usualmente el testículo suele ser de color más claro, crema o amarillo. La hembra tiene un ovario con óvulos llenos de vitelo y suelen ser más rojitos. Bien, los músculos ocupan la parte superior y la parte inferior de las vértebras. En este pez, que parece más bien una, eh, se me olvida el nombre del pececito que se parece al que estamos viendo aquí. eh, bueno, no importa, lo importante es que los peces suelen tener cuatro grupos musculares, dos por arriba,
dos por debajo de la columna. En el caso de los atunes se llaman lomos y en las empresas productoras como las que hicieron pasantía, los que tuvieron la posibilidad de hacerlo, vieron que sacan cuatro lomos. El resto del material se desecha y se envía a las fábricas de harina de pescado. Sí, el 40% del pez tiene utilización para carne. El otro 60% son los restos, los vísceras, cabeza, cola, esqueleto, piel y aletas que se destinan a la harina. Últimamente, las empresas están desarrollando nuevos productos en base a los residuos que quedan después del procesamiento. Una de ellas es Marine Proteins, que está asociada a Eurofish. Eurofish es una empresa grande que queda en La Pradera, en Manta, y ellos tienen esta empresa subsidiaria que se llama Marine Proteins, donde transforman el producto que después del procesamiento, sobre todo los restos de carne, lo hidrolizan con enzimas y preparan un hidrolizado que es rico en polipéptidos y en aminoácidos. Y eso lo venden, lo puedes deshidratar y lo vendes como polvo. Es un polvo con un alimento predigerido de alto rendimiento que podemos combinarlo con el alimento balanceado, y los ensayos que se han hecho revelan que los animales crecen más rápido cuando son alimentados con hidrolizados que cuando son alimentados solamente con alimento balanceado. Pues el balanceado no es más que proteína seca, es la misma proteína del animal entero. Mientras que el hidrolizado ha sido parcialmente digerido y eso pues permite que el animal aumente la digestibilidad. Aquí vemos otra imagen quizá vemos el intestino ahora más claro, vemos el estómago. Fíjense que el estómago viene bueno, vemos la boca, las branquias, continúa con un esófago, y el estómago surge como una funda que cae del tubo intestinal. Entonces, en el estómago llega el alimento, se digiere y sigue hacia el intestino. Los peces tienen un pH en su sistema digestivo mucho más bajo que el nuestro. Nuestro pH en el estómago está alrededor de 4. En el caso tenemos peces que pueden tener pH de 2. Entonces, en ese pH tan bajo, no hace falta enzimas para digerir las proteínas, sino que la misma acidez del medio transforma los aminoácidos, rompe los enlaces peptídicos y libera los aminoácidos. El resto de las imágenes, pues el corazón, el hígado, la gónada, la, la vemos similar al pez anterior. Le puse esto porque aquí se ve mejor el intestino. Y vemos cómo el animal respira, el oxígeno ingresa por el agua y sale por las cuatro branquias, ¿no? Bueno, otra imagen. Aquí vemos otras estructuras. Bueno, veíamos la vejiga natatoria, que aquí, sí, ahí se ve bien, la vejiga natatoria. La vejiga natatoria está altamente irrigada con sangre y el animal puede inyectar o eliminar gases de la vejiga natatoria. En la medida que la vejiga natatoria se hincha, el animal flota. De esa manera, el animal no gasta energía manteniendo una posición en la columna de agua, sino que él simplemente está flotando a una cierta profundidad determinada. Esto es válido para peces en las zonas superficiales del mar. En las aguas profundas, los peces no tienen vejiga natatoria. De nada les serviría, porque a gran profundidad tendrían que generar tal cantidad de gas para poder compensar la altísima presión en la que están viviendo. Piensen que por cada 10 metros sube una atmósfera. Un animal que está a 100 metros de profundidad tiene 10 atmósferas. Y a 1000 metros, eh, perdón, sí, a 100 metros tiene 10 atmósferas, a 1000 metros tiene 100 atmósferas. Esas son presiones impresionantes. Entonces, la vejiga natatoria solamente se encuentra en animales de aguas poco profundas.
La anatomía del músculo de los peces difiere de la anatomía de los animales terrestres porque carecen de sistema tendinoso. No hay tendones que conecten los paquetes musculares al esqueleto del animal. En cambio, los peces tienen células musculares que corren en paralelo, separadas perpendicularmente por tabiques de tejido conectivos ancladas al esqueleto y a la piel. Los segmentos musculares situados entre estos tabiques de tejido conectivo se denominan miotomos. Existen numerosas analogías entre el músculo del pescado y el de los animales de sangre caliente. No obstante, las principales diferencias son: el contenido de tejido conjuntivo es menor, colágeno, elastina. Es decir, la carne de vaca tiene más colágeno que la carne de pescado. La temperatura de gelatinización del colágeno del pescado es de unos 100 grados más bajo que la del colágeno de la carne. Las fibras musculares del pescado son cortas y organizadas en laminillas que son denominadas miotomos. La miosina es más difícil de separar de la actina y es más sensible a la desnaturalización y a la proteólisis que la miosina de los animales de sangre caliente. Entonces, aquí vemos los miotomos, a la izquierda una fotografía, a la derecha un dibujo, y vemos cómo en un corte longitudinal arriba, vemos cómo se distribuyen los miotomos en forma de M. Abajo vemos que el bacalao tiene esta masa superior y masa muscular ventral. Por eso es que le decía que en las empresas procesadoras de atún sacan los cuatro lomos. Aquí vemos dos en la parte superior, dos en la parte inferior, y en la parte visceral, pues el músculo ocupa la pared de la membrana gástrica, pero en la parte posterior al ano, el músculo sí es mucho más largo y es el cuarto lomo que sacan en las empresas procesadoras. A la derecha vemos el arenque o puede ser un atún. El atún tiene un músculo oscuro con alto contenido de mioglobina que le da esa coloración y un sabor muy fuerte. Por eso es que en las empresas procesadoras de atún se separan el músculo oscuro completamente del músculo blanco, del músculo blanco. No hay músculo blanco allí, hay músculo muy oscuro y músculo claro, y el músculo claro es el que usan para enlatar. El músculo oscuro lo separan y lo destinan a la harina o lo destinan al alimento para mascotas. Aquí vemos los filamentos de actina y miosina. Vemos a la izquierda, vamos a ver la banda A, la línea Z, que es una línea de enlace, y cómo la actina y la miosina se introducen una dentro de la otra. Entonces, cuando el músculo se contrae, la actina se inserta dentro de la miosina y para separarlo hace falta que un músculo antagónico lo separe. Es decir, nosotros cuando movemos el brazo, si yo muevo, a ver si me veo, que yo puedo mover el brazo de esta manera y ahí tengo que un músculo me está contrayendo. Cuando lo estiro, el músculo antagónico me provoca que las fibras musculares se expandan del músculo que antes se contrajo. Pero nosotros solamente podemos contraer, no podemos estirar. Para estirar hace falta un músculo antagónico que lo logre. Vemos aquí que la célula muscular tiene, además de las fibras de actina y miosina, tienen muchas mitocondrias. Lo vemos a la izquierda, lo vemos a la derecha. Esas mitocondrias son las que van a producir el ATP que se requiere para que el músculo se contraiga. De lo contrario, el músculo no se contraería. Vamos ahora a ver los peces cartilaginosos. Los tiburones no tienen tejido óseo. Ya, me está escribiendo Esther, dice que se disculpa que hoy no pudo asistir a clase y de la otra compañera no tengo noticias, ¿no? Bien, entonces los tiburones no tienen tejido óseo, son solamente cartílago, pero los dientes sí son óseos, ¿no? Sí, cuando dije no tienen tejido óseo, debo rectificar, en los dientes sí hay, el cartílago desapareció,
y solamente pues tiene un cartílago muy grueso. Sin embargo, ellos sí forman láminas de cartílago y uno puede determinar la edad del tiburón, igual que lo hacemos con la edad de los peces. En el caso de los peces, a ver si lo podemos, que nos lo mostraron. Cuando uno ve una vértebra de un pez, uno ve círculos de formación, porque en la medida que el hueso crece, va formando círculos concéntricos. Entonces, yo puedo contar cuántos círculos tengo y en teoría voy a tener un círculo por año. Eh, entonces, tantos círculos, tantos años tiene edad el animal, ¿no? En este caso, pues vamos a ver que en la morfología tenemos pues, la boca. En lugar de cuatro, tiene 6 o 7 aberturas branquiales. Está, bueno, el corazón está igualmente conectado a la base de las branquias. Tenemos pues el hígado que suele ocupar una porción bastante grande en el caso de los tiburones. Tenemos, bueno, el intestino, la boca y termina en el ano. El riñón lo vemos encima del intestino y ambos desembocan en la cloaca. Este sistema urogenital, donde la gónada, el intestino y el riñón desembocan todos en la cloaca, se va a mantener hasta los reptiles. En los mamíferos se mantiene la, la- la parte urogenital, pero se separa el ano de la cloaca. O sea, nosotros no tenemos cloaca, orinamos y descargamos el material fértil, los óvulos, el espermatozoide, por la uretra, en el caso del varón. Las damas pues tienen la uretra muy cercana al ovario, pero el ano está en un sitio distinto, cosa que eso ocurre en los mamíferos. En los animales, en los peces y en los batracios y los reptiles, todavía mantienen este sistema primitivo de tener los tres aberturas en el mismo sitio. La abertura del riñón, del uréter, la abertura de la gónada y la abertura del intestino. La aleta de los tiburones no es homocerca como la de los peces, o sea que tiene la misma arriba y abajo, sino que en el caso del tiburón, la parte superior es muy larga y en el tiburón, el tiburón zorro son extremas, es tan larga como la longitud del animal, ¿no? Vemos que la columna vertebral es similar a la de los peces óseos, solo que no tiene carbonato de calcio. Em, Tienen una sola aleta dorsal, no extendida, como en el caso de los peces. Em, Bien. em, ok. Las rayas son elasmobranquios, igual que los tiburones, pero tienen unas aletas más expandidas. Em, en el caso del pez ángel que vemos a la izquierda, vemos que tiene unas aletas pectorales muy, muy pronunciadas, muy pronunciadas como el, la raya que tenemos a la derecha, las aletas pélvicas y la primera dorsal. La raya perdió la segunda dorsal, el pez ángel la mantiene y la aleta caudal queda transformada en la raya en una cola. Suelen tener una espina. eh, no todas las rayas tienen espina, hay algunas que tienen esa espina que además es venenosa. En el caso del camarón, ¿hay alguna pregunta? Porque están todos muy calladitos. No, ingeniero. Son las 10. Bueno, les iba a dar un receso, pero como falta poco, vamos a terminar y paramos la clase. El camarón tiene dos segmentos en el cual se divide el cuerpo, la cabeza o el cefalotórax y el abdomen.
Eh, el cefalotórax está unido, está fusionado, donde no podemos distinguir segmentos, sí, salvo que lo volteemos. Cuando miramos desde abajo, ahí vamos a encontrar que los segmentos se los podemos observar y de cada segmento surge un par de patas. Pensemos que los crustáceos derivan de los anélidos, una lombriz de tierra, por ejemplo. Y la lombriz de tierra tiene un conjunto de segmentos, de cada segmento, la lombriz no tiene patas porque las ha perdido, pero los poliquetos, que son los anélidos más primitivos, de cada segmento surgen un par de patas laterales, ¿no? Que le permiten al animalito moverse o fijarse en el tubo donde vive. En este caso, pues los crustáceos mantienen un par de patas en cada segmento, solo que así como los anélidos tienen en cada pata, lo tienen bifurcado en dos segmentos, el camarón lo mantiene también en las patitas del abdomen. Fíjense que tiene cada patita termina en dos segmentos, ¿no? Y tiene dos patitas, ¿no? En cada segmento tiene dos patitas. En el caso de los pereiópodos, que son las patitas delanteras, no está bifurcado. Un camarón, el Peneus banamei, que es el que cultivamos, tiene tres pares de pinzas en las tres primeras patas, mientras que los camarones más avanzados, como los camarones de río, tienen un solo par de pinzas. Aquí vemos que el camarón pues tiene un ojo pedunculado, el pedúnculo del ojo tiene las gónadas principales, así como nosotros tenemos hipófisis. Los camarones tienen el cuerpo X, el cuerpo Y, que son las estructuras fundamentales para la producción de hormonas en el camarón. Por eso es que cuando queremos tener camarones en reproducción, le quitan un ojo, le cauterizan un ojo, se lo cortan a la hembra, de tal manera que la hembra eh, madura de manera continua, mientras que si le dejáramos los dos ojos, la hembra maduraría una vez y luego tarda en alcanzar la madurez seguida, mientras que si le corto el ojo, disminuyo la cantidad de hormonas, que es lo que ocurre cuando el animal madura espontáneamente en la naturaleza. Entonces, artificialmente yo le quito un ojo y provoco que el animal madure continuamente. Una camarona se va a mantener durante 3 meses y cada 15 días madura en las empresas en Salinas que producen larvas de camarón, ¿no? Luego vemos que el esófago, bueno, aquí no se ve bien, pero vemos que hay un tubo, es que se mezcla el tubo del camarón, el tubo del intestino, que termina en el ano, con el tubo del corazón. El corazón es el sistema negro que vemos encima del estómago. eh, él tiene unos huecos. El sistema circulatorio del camarón es abierto, no es como en el caso nuestro, que es un sistema cerrado. El sistema circulatorio del camarón eh, entra agua a presión dentro del tejido cardíaco. Esos tubos tienen unas válvulas que se cierran y lanza sangre hacia adelante y hacia atrás, de tal manera que el, la sangre oxigenada se distribuye por todo el cuerpo. Esa sangre eventualmente va a llegar a las branquias y las branquias van a liberar la sangre al sistema circulatorio, al sistema alimenticio, porque los órganos como el estómago, el intestino, el hepatopáncreas están flotando en sangre oxigenada. Entonces se entiende que el animal no tiene sistema circulatorio, tiene sistema circulatorio abierto. El sistema nervioso son unos nervios que van por la parte inferior del camarón, que aquí no la vemos bien. Entonces, la parte que quizás nos interese es que tenemos la boca, el esófago, el estómago, el hepatopáncreas, que va a funcionar como hígado y como páncreas. Por eso se llama hepatopáncreas. Tiene muchas funciones. Similar al páncreas, produce enzimas. Similar al hígado, produce enzimas produce enzimas y acumula material de reserva. Entonces,
Nosotros en nuestro hígado acumulamos azúcar, acumulamos grasas y parte de las grasas se acumula en el tejido adiposo. Los camarones no tienen tejido adiposo, lo que tienen es el hepatopáncreas, donde se acumulan gránulos de grasa y carbohidratos también, ¿no? Bueno, las grasas son carbohidratos de todas maneras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nuestro, ¿qué es lo que nos interesa? Eh, Nos interesa el músculo de la cola y los órganos que están en la cabeza, en el cefalotórax, porque son donde están radicados los órganos de reserva. Por lo tanto, a la hora de dar sabor, me interesa conservar el sistema cefalotorácico, que es donde está el hepatopáncreas, y si yo quiero darle sabor a crustáceo a la comida, me interesa retener el hepatopáncreas. Una sopa hecha solamente a base de músculo de camarón no sabe lo mismo que una sopa hecha con el camarón completo. La razón es que el hepatopáncreas es una fuente de sabor. Me faltó decir que estos animales, no, si bien tienen mandíbula, no tienen dientes. Por lo tanto, la comida que ingieren, para macerarla, para triturarla en pequeños trozos, necesita un molino. El molino se llama molino gástrico y está dentro del estómago. Ahí ven una flecha que dice estómago. Ese estómago comienza pues con el esófago. Entonces, ese molino gástrico son estructuras quitinosas, rígidas, que cuando entra la comida, el animal tiene unos músculos que permiten triturar la comida. Esa comida va a ser filtrada con un filtro especial que tiene al final del estómago, y las partículas que son suficientemente pequeñas pasan hacia el intestino, hacia el hepatopáncreas, perdón, a ser digeridas. De lo contrario, quedan en el sistema estomacal siendo molidas por el molino gástrico. Bien, ¿por qué el músculo del camarón es tan grande? Y en el caso de los cangrejos no lo es. Eh, el músculo del camarón eh, está asociado con la huida, la defensa del camarón. Los camarones viven sobre el fondo del mar, ellos pueden nadar, pero por lo general caminan con las patitas, ¿no? Ellos caminan con los pereópodos, pero nadan con los pleópodos. Los pleópodos son las patitas del abdomen. Pero cuando el camarón huye, él flexiona con violencia el músculo del abdomen y se desplaza en dirección opuesta. Entonces, ese golpe tan fuerte de un músculo tan grande provoca que el agua le permite impulsarse con violencia en dirección opuesta. Y cuando me tocaba muestrear camarones, que iba con una red, me pegaban del techo, del pecho, me pegaban del estómago, de los brazos, de las piernas, los camarones huyendo de la red, ¿no?, que estaba arrastrando. El uropodo es la cola del camarón expandida, y entonces ustedes ahora entienden que el uropodo le permite formar una especie de paraguas para que cuando contrae el músculo, el agua no escape, sino permite que el agua quede retenida y es impulsada hacia adelante, de tal manera que el animal huye hacia atrás. Entonces, esa labor, ese propósito de defensa, es lo que permite tener ese gran músculo que constituye una parte fundamental de la economía de este país, exportando camarones, ¿no? Aquí vemos una langosta similar al camarón, va a tener las mismas estructuras. Aquí vemos mejor el estómago, como el corazón lanza vasos sanguíneos hacia distintas partes del cuerpo, pero la parte central del sistema digestivo está bañada en sangre, por lo que mencionábamos, que es el sistema abierto, ¿no? Entonces vemos la mandíbula, el pequeño esófago, el estómago, el molino gástrico no se aprecia aquí, y luego el intestino como drena hacia el ano. Em, Cuando las empresas procesadoras procesan el camarón, cuando es entero, pues lo clasifican por talla, lo meten en unas cajas con papel, con plástico para envolverlo, le colocan agua y lo meten en su caja
y lo exportan así como está, congelado, ¿no? Pero cuando el país comprador pide cola, la cola puede ser con cáscara o sin cáscara. Ahí la cabeza la eliminan, la cola la pueden colocar entera con cáscara o le pueden eliminar la cáscara y si es así, también le quitan el intestino. O sea, cortan con un cuchillito y eliminan el resto del intestino que quedó allí retenido. En Europa usualmente compran camarón entero. En mi casa nunca evisceraron, nunca desvenaron el camarón. Yo siempre me comí el intestino porque a fin de cuentas eh, cualquier bacteria que pueda haber allí, como el camarón se come cocido, pues no hay riesgo, aunque te estés comiendo la caca del camarón, ¿no? Pero yo vine a pelar camarón, a eviscerar camarón aquí en Ecuador, porque en mi casa los españoles, los europeos en general, no evisceran el camarón, se lo comen así como está. Y el hígado, bueno, el hepatopáncreas, a mí le llaman hígado, pero en realidad es hepatopáncreas. La gónada, aquí lo llaman glándula reproductiva, aquí está restringida, pero no es así. Cuando esa gónada crece, o el animal está en reproducción, se expande hacia atrás. Es decir, que toda la cola, la parte superior de la cola, queda ocupada por la gónada de la langosta o del camarón. Otro producto que tenemos aquí en Ecuador, pero en menor cuantía, son las vieiras. En Perú, en la costa, la zona norte de Perú, tenemos una vieira que es importante en esa zona, en Piura. Perú es uno de los principales países exportadores de vieiras y ellos la pescan o la cultivan. Nosotros tenemos esta especie, Nodipeites subnodosus. El Senaim del ESPOL produce a petición semillas, pequeños juveniles de esta almeja y uno la puede pues cosechar, la puede criar, engordarla hasta que tenga talla comercial. Un hemestecista la estuvo cultivando aquí en Manta. Arriba a la derecha ven los ocelos. Los moluscos tienen ojos, en el caso de los caracoles, del pulpo, de los calamares, pero las almejas no tienen ojos como tal, pero sí tienen una célula sensorial, como vemos los puntitos negros en el manto de la vieira, arriba a la derecha, ¿no? De la vieira, vamos abajo a la izquierda, vemos que tiene un músculo central, que es el que cierra la valva, un músculo muy grande, tiene una gónada que, que no se ve bien, no se ve bien aquí la gónada, ¿no? La gónada, de hecho, es de color rojo, rojo coral. Vemos el grueso es la, el pecten, que es la branquia, con lo cual la animal respira, y vemos luego, pues, las estructuras más oscuras que forman parte del sistema digestivo. El manto lo vemos como esa estructura que sobresale en la concha y tiene unos puntitos negros que vemos que son los ocelos, ¿no? Entonces, ¿qué se come de la vieira? Básicamente el músculo que vemos aquí abajo a la derecha, el gran músculo. ¿Por qué es tan grande en la vieira? Porque la vieira es la única almeja que nada. Ella se desprende del fondo y se mueve a propulsión a chorro. Ella cierra con violencia las valvas y el agua sale hacia adelante y ella se desplaza hacia atrás. Las vieiras tienen como elemento depredador las estrellas de mar. Entonces, y los cangrejos. Entonces, en una oportunidad había en el laboratorio, yo estaba estudiando, no en California, estaba en ese entonces en Seattle, y había un acuario lleno de vieiras y agarramos, en otro acuario aparte había una estrella de mar, ¿no? Entonces, con una pinza le rompimos una patita a la estrella. Luego tocamos el agua, ni siquiera metimos la patita, tocamos el agua con la patita de la estrella en donde están las vieiras. Y empezaron a volverse locas, a nadar al extremo que se salieron de la cola y cayeron al suelo. Entonces, bueno, quitamos la patita y la volvimos a poner en su sitio, ¿no? Pero eso les demuestra la capacidad que tienen las vieiras de huir ante un depredador, en este caso, una estrella de mar, ¿no? Eh, el músculo
es muy grande, como lo ven aquí, producto de que normalmente el músculo sirve para cerrar las valvas y la valva se abre con una proteína elástica que vemos abajo a la izquierda, negra. Entre los extremos de la valva vemos una estructura negra que es proteica, eso mantiene la valva abierta. Así que cuando vemos una ostra o una almeja abierta y la tocamos y no se cierra, es porque está muerta. Porque los músculos aductores solamente cierran la válvula. La valva se abre automáticamente producto de la proteína elástica que está allí en la charnela. La charnela es donde las dos valvas se encuentran. Aquí vemos una ostra. La ostra Magallana gigas es la ostra que se trajo de Japón y se cultiva comercialmente en Ecuador. Actualmente tenemos cultivos de ostras en Guayas, en Pozorja, hacia playas, en General Villas Mil, también en Valdivia, Península de Santa Elena, y tuvimos en Puerto López, Puerto Cayo, pero los pescadores dejaron de cultivarla, pero también tenemos en Manabí, hacia el norte, hacia Cojimíes. Abajo, la estereostea prismática es la ostra nativa del Ecuador, una de las ostras. Nosotros tenemos Crassostrea cortesiensis en el estuario del río Chone, estereostea prismática aquí en Manta. Esta ostra crece sobre las piedras y un buzo va con un martillo y un cincel, detecta la ostra y la rompe, la saca. Entonces, si van a Playita Mía, van a ver que a la entrada hay un vendedor de ostras, pero la que vende es la estereostea prismática. Arriba a la derecha vemos la ostra abierta en media concha, vemos que no se distinguen bien los músculos de aductores, son dos, pero ahí no lo vemos en esa imagen, ¿no? Vamos a ver si en la siguiente, aquí bueno, esta es una ostra perlífera, a ver si, aquí vemos, eh, bueno, vamos a ver la ostra perlera. La ostra perlera es semejante a un mejillón en el sentido de que tiene un viso. Fíjense que tenemos como una especie de escobita. Esa escobita sobresale, abajo a la derecha la vemos que es una estructura rojiza con pelitos, ese es el viso, eso le permite fijarse al sustrato. Ella se fija y también se puede despegar. Luego vemos eh, el pie, eh, vemos el viso, la glándula, la masa gonadal. ¿Por qué la masa gonadal es tan importante? Porque el cuerpo comestible de los moluscos suele ser pequeño. Los moluscos tienen gran cuerpo para comer cuando están maduros, cuando tienen las gónadas llenas. Entonces, muchas veces lo que nos comemos es la gónada, no solamente el resto del animal. De hecho, nos comemos el animal completo. Por eso, como nos comemos el intestino, tenemos y nos estamos comiendo el animal crudo, en el caso de las ostras, el hecho de comerse el intestino crudo significa que las bacterias que puede tener el intestino también las vamos a ingerir. Por eso, en muchos países, antes de vender las ostras, tienen que someterlas a procesos de depuración. Las sumergen en agua marina limpia, sin bacterias, y permiten durante 24 horas que el animal libere el contenido intestinal para que no tenga carga bacteriana. Y entonces, bajo esas condiciones, se puede vender. ¿Qué vemos más acá? El intestino que se ve con mucha dificultad. Vemos el tejido del manto, que es lo que está entre la concha y el cuerpo del animal. Vemos el músculo aductor, que es el que cierra las valvas, la cavidad pericárdica, la glándula digestiva, que es el hepatopáncreas, y no vemos más nada. A la derecha, bueno, vemos una perla, pues ya a la izquierda, abajo, vemos mavés. Mavés son perlas que se fijan en la concha. Entonces, nosotros en la UTM, en Bahía, tenemos una producción de mavés, producto de que hay un convenio entre la UTM y la municipalidad de Sucre. De tal manera que la municipalidad
aportó el dinero para producir estas medias perlas. Se coloca una piedrita y se pega con brujita. Se abre, se toma el molusco, se separa con unas pinzas, se mete una estructura plástica para que no se cierre y nos permite entonces separar un poco con la pinza el manto. Coloco una piedrita con un trocito de brujita o puedo colocar un botón de la camisa. Le coloco brujita, pues la brujita seca enseguida. Entonces, permito que se seque unos segundos y luego le quito los soportes a la ostra y ya se cierra y lo vuelvo a colocar en el mar. A los 4 meses ya tengo la media perla formada, porque el animal, como se siente molesto con esa estructura que acabo de poner, la recubre con nácar. En el caso de la perla, que vemos aquí abajo a la derecha, ella también se le coloca una estructura, como una piedrita, pero esta vez se mezcla con músculo, con resto del músculo de otra perla que hemos sacrificado, y ambas se lo colocamos en un sitio de tal manera que la ostra no puede expulsarlo. Entonces la ostra va a cubrir esa estructura que la molesta con nácar, y vamos a tener entonces la perla completa, como una pelotita, ¿no? Entonces, estos dos sistemas lo usan en la UTM Bahía. Eh, si les interesa, pudiéramos organizar una visita a Bahía para que vean cómo es el proceso de preparación de los mabés, ¿no? Aquí vemos otras especies que tenemos de moluscos. Arriba a la izquierda tenemos la navaja. A la derecha vemos una navaja, como ella saca el pie. Las navajas tienen muy alto valor en Europa, pero aquí, aunque las tenemos en Ecuador, no hay explotación. Como son poco densas, habría que cultivarlas, ¿no? Abajo a la izquierda tenemos la concha, que es el plato tradicional del Ecuador. Abajo a la derecha, pues lo ven ya asadas eh, y con limón, ¿no? Eh, aquí, bueno, aquí les puse esto. Es que en el caso de la ostra, abajo a la derecha, vemos el músculo aductor, que antes no lo podíamos ver. Eh, Arriba vemos mejor vemos que el músculo de cierre, las ostras suelen tener dos músculos, las almejas suelen tener dos músculos aductores. En el caso de la vieira, parece uno solo, pero son dos, solo que están pegados, ¿no? Aquí vemos la ostra o los músculos, los moluscos en general, los músculos bivalvos, ellos filtran el agua por la branquia, tiene unos cilios. Esos cilios mueven el agua y desplazan el agua hacia la boca. Entonces vemos que la boca está en animalito a la derecha arriba. Esa boca conecta con un estómago, con un esófago. El esófago circula por ese tubo punteado que es el intestino, y ese intestino termina en el ano. Entonces, ¿qué hace la branquia? La branquia mete agua por la derecha, en el caso de la figura, ese agua circula por la branquia, extrae las partículas de fitoplancton, esos animales son herbívoros, esas partículas las concentra hacia un canal, que lo vemos, un canal pintado en negro, y ese canal termina en la boca. O sea, los cilios van desplazando las partículas fijadas por el mucus que tiene la branquia y las desplaza hacia la boca. Las partículas que son muy grandes son eliminadas. Las partículas son de un tamaño adecuado, son las que son conducidas hacia la boca. Entonces, las partículas grandes y las heces fecales que salen por el ano son expulsadas con el agua que va saliendo del animal por la izquierda. Aquí vemos los tentáculos, los ocelos, que yo lo llamo ojos, eh, y bueno, eso es todo, ¿no? Abajo a la izquierda es una ostra, pero ¿qué vemos de distinto? Bueno, vemos el ovario. Les decía que cuando la ostra está madura, el ovario crece de tal manera que ocupa una buena parte del volumen del animal. Por eso, cuando los animales desovan, quedan tan flacos que no tiene sentido venderlos. Entonces, las ostras, los mejillones, eh, uno trata de venderlos cuando están maduros. Si ocurre un cambio térmico,
Ese cambio térmico suele estimular el desove. Es bueno para la producción de larvas, porque justamente cuando desovan, los espermatozoides y los óvulos que quedan libres en el agua se van a unir, van a formar larvas y eventualmente vamos a tener una nueva generación de moluscos. Eso lo hacen en el laboratorio de la SPOL en el SENAIM para producir las larvas que nos venden. SENAIM vende larvas de Spondylus, larvas de, perdón, juveniles de almejas, de concha, de ostra. O sea, a petición, el SENAIM suministra los juveniles de muchas especies de moluscos bivalvos. Y eso ha permitido porque se establezcan empresas que los engorden hasta la talla comercial. Pero, ¿qué procedimiento usan ellos para desovar? Bueno, cuando tienen los animales reproductores, a 28 grados, que es la temperatura del mar aquí en Ecuador, lo metes en unas vasijitas y le subes la temperatura a 32, o sea, le subes 4 grados. Ese aumento de temperatura violento los estimula sexualmente y los hace desovar. Entonces, eso es buenísimo para el laboratorio, pero es un desastre cuando uno está cultivando y está listo para cosechar y, por ejemplo, llega el mes de mayo. ¿Qué ocurre en mayo? La corriente de Humboldt hace su arribo a Ecuador, porque hasta ese momento, entre noviembre y mayo, predomina la corriente que viene de Panamá, la corriente del Niño, y es cálida. Pero cuando llega la corriente de Humboldt me cambia la temperatura y si yo estaba listo con mis animales para venderlos porque estaban gorditos, al cambio de temperatura los estimula, desoban y se ponen flacos. Un desastre para la venta. Pero ahí lo que queda es esperar a que vuelvan a madurar, que coman alimentos, engorden, produzcan huevos y entonces los puedo vender. Pero voy a tener que esperar 1 o 2 meses, ¿no? Bien, aquí tenemos otro grupo de organismos importantes para el procesamiento de productos pesqueros, como son los calamares. La sepia es un tipo de calamar. Vemos que abajo a la izquierda unos jugosos anillos de calamar apanados y fritos. El calamar tiene muchas de las estructuras que hemos visto, mientras que el manto, en el caso de la vieira, era, era continuo. En el caso del calamar está dividido en tentáculos. Entonces, en este caso, tenemos 10 tentáculos. Dos de ellos, el ectocótilo, lo vemos abajo a la derecha, cómo se proyecta. La finalidad del ectocótilo es que el macho coloca el espermatóforo en el vientre de la hembra y de esa manera ocurre la fecundación. Así que el macho es una manera de copular, solo que como no tiene pene, le introduce el ectocótilo dentro del cuerpo de la hembra y coloca los espermatozoides allí. La hembra tiene la gónada, que vemos aquí al fondo a la izquierda. Allí eh, produce los huevos y produce un nido. Ella prepara un nido. Ese nido, a medida que los huevos van saliendo, se van fertilizando con el espermatozoide que le provocó el macho y el nido pues lo cubre luego con una cubierta gelatinosa y va a permanecer un tiempo en el mar, en el fondo del mar, hasta que salen los calamarcitos, ¿no? Vemos qué estructura, bueno, aquí vemos un ojo bien desarrollado, forma imágenes, pero no como el ojo humano. Hay una diferencia fisiológica en el funcionamiento del ojo de los cefalópodos al ojo humano, pero ambas forman imágenes, ¿no? Luego vemos el manto, que es una estructura bastante grande que cubre el resto de las vísceras. Tiene la boca, en la boca tiene una rádula. La rádula se transforma en pinza. Esa pinza puede tener veneno. Por eso en el caso de los calamares no es peligroso, en el caso de los pulpos puede tener veneno y hay que tener cuidado cuando uno maneja un pulpo vivo, ¿no? Ya vamos a llegar al pulpo, vamos a terminar con el calamar. Detrás de la boca mm, vemos que sigue un estómago, el esófago, el estómago y el intestino que termina en el ano. Y el ano está conectado con el saco de tinta. em, y también la gónada deriva a esa cloaca, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que vemos es la branquia y el corazón branquial. A diferencia de la mayoría de los animales,
los cefalópodos tienen tres corazones. El corazón principal, que abastece de sangre al resto del cuerpo, y los corazones branquiales. Los cefalópodos tienen una demanda de oxígeno muy alta y no bastaría que el animal fuera como una ostra o un caracol, que son muy lentos. Los cefalópodos son muy rápidos. Entonces, esa alta demanda de oxígeno ha requerido que tenga un corazón branquial que mueva la sangre hacia la branquia. Las branquias son como dos plumas. Aquí ponen una sola, pero él tiene dos. En el caso de la defensa, el animal tiene un saco de tinta y cuando el animal huye, cuando un depredador trata de atacarlo, el saco de tinta se libera con una capa muscular que tiene, sale por el sifón y la tinta se riega enseguida en el mar y el animal huye, porque el depredador queda a- es- el agua, como el agua es turbia, porque se regó la tinta, el animal puede huir porque el depredador no lo ve. Sin embargo, hay animales como el pez espada que tienen como dieta fundamental calamares. Igualmente, el cachalote, que es una ballena que tiene dientes, también come calamares, solo que el cachalote come calamar gigante. Ya, bueno, ya vamos a terminar. Faltan 20 minutos de clase. En el pulpo, al igual que el calamar, pues tiene el manto, ha sido segmentado en ese conjunto de brazos, tiene 8 brazos, que se llama octopus. Los brazos tienen esas ventosas que le permiten al animal fijarse al fondo o capturar presas y las atrapa. Algunos pulpos pueden tener garras, tienen setas en las branquias, en los sifones. Eh, bueno, vamos a ver la boca. Tiene un pico con el cual tiene una glándula venenosa. Él puede comer peces, puede comer almejas, sobre todo come cangrejos. Entonces él muerde al cangrejo y le inyecta veneno y luego pues se lo come. Vemos un cerebro. El cerebro más desarrollado de todos los invertebrados lo tiene el pulpo. eh, Luego tiene, ¿qué seguimos? La masa bucal, el esófago, el buche, que es una especie, luego tenemos la parte verde, el ciego digestivo, que conecta luego con el intestino y el ano, que está pegado en el sifón. El, Vemos la concha, en el caso del pulpo, la concha del caracol, de la almeja, quedó reducida a una estructura muy pequeña que tiene el pulpo en la cabeza. En el caso del calamar, tenemos que aquí no se ve bien, no lo dibujaron, pero la parte superior tiene, no, así dice la pluma, plumio o concha interna. La pluma del calamar no tiene carbonato cálcico, como si tienen las almejas y los caracoles, solamente tiene cartílago y seguramente tiene proteína de tipo colágeno. Entonces, cuando uno está limpiando el calamar, pues elimina la pluma, elimina las vísceras y lo que me queda es el manto que yo lo puedo torcear, igual que las patas, lo puedo trocear para apanarlo o para prepararlo en salsa, o los anillos que vemos aquí a la izquierda, que los puedo luego apanar, freír o dar una fritura elemental y luego los congelo y lo puedo vender, como vemos en los supermercados que hay, anillos de calamar. En el caso del pulpo, igual tenemos yo le llaman tenidio. Tenidio es la branquia conectada al corazón branquial. Entonces tiene eh, el corazón sistémico, que lo vemos aquí pegado al corazón branquial. Es decir, tiene dos branquias, tiene dos corazones branquiales y un corazón sistémico, ¿no? Luego vemos el saco de tinta, igual que habíamos el calamar. El pulpo también usa la tinta como material de defensa. Em, bueno, yo creo que eso es lo fundamental. El macho del pulpo tiene uno de los brazos transformados para colocar el espermatóforo en la cavidad em, del sifón de la hembra y le transfiere el espermatóforo. Bueno, ya para terminar. En conclusión, la pesca ha alimentado al hombre de sus orígenes. La explotación pesquera tuvo importante desarrollo económico en la Edad Media.
en Europa gracias al desarrollo de técnicas de conservación del pescado por secado al frío. Ante la Segunda Guerra Mundial, las flotas pesqueras eran reducidas y operaban cerca de las costas continentales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se expandieron por todos los océanos hasta alcanzar la explotación casi máxima de los recursos, como vemos hoy en día. Desde el año 88, los desembarques no han aumentado, estabilizándose en 80 millones de toneladas. La acuicultura superaba la pesca y hoy es el mayor abastecedor de pescado y productos pesqueros. Los sistemas tradicionales de procesamiento han sido el secado al sol, con salvo al frío, el ahumado, últimamente el anchoado y la vinagreta. Ecuador cuenta con numerosos recursos pesqueros, entre ellos peces de gran tamaño, pelágicos, tiburones, dorados, guaju, medianos, derivados de la pesca artesanal, camotillo, la carita, y pequeños pelágicos que son capturados por la pesca industrial, como la pinchagua, el chumumo, la botella. Los invertebrados contemplan crustáceos como camarones, cangrejos, langostas, moluscos, bivalvos, caracoles, cefalópodos. Es necesario diversificar el procesamiento de materias primas para darle valor agregado a los productos de exportación nacionales. Si ustedes van a un supermercado pequeño, tipo Tía, Tutti, van a ver que en productos pesqueros, sardinas y camarón, y sardinas y atún, más nada. Si van a un supermercado más grande, tipo Tía, tipo comisariato o Supermaxi, van a ver entonces mayor diversidad, van a ver pulpos, calamares en salsa, van a ver paté de atún, paté de camarón, van a ver vieiras, eh, productos en salsa, productos para untar. Sí, hay mercados que importamos, no producimos en Ecuador. En Ecuador, Puerto Mar está produciendo atún en lata y atún en frasco. El atún en frasco es atún de mayor calidad, envasado a mano, y los líquidos de cobertura pues cambian. A veces son aceite de oliva, aceite de girasol, picante, le ponen ají, le pueden poner em, eh, especias como orégano, y también tienen camarón para untar. Pero no he visto, por ejemplo, ensalada de camarón. Ensalada de atún hay en varios. Hay ensalada mexicana, pues le ponen ají, ensalada rusa, pero todo es atún, pero no hay nadie que produzca ensalada de camarón. A lo mejor es que como las ensaladas suelen salir mucho menos que el atún en lata, eh, quizá por eso le sale más costoso y no las preparan, pero no habría ninguna razón para no preparar la ensalada rusa con camarones, ¿no? Entonces, ahí tenemos eh, una inmensa cantidad de productos nuevos que pudiéramos producir. En este momento, Esther está trabajando sobre, a ver, Esther está trabajando sobre un caldo, un saborizante a base de pescado. Ellos quieren trabajar con atún listado y hidrolizarlo con enzimas y producir un saborizante que no tenemos en el mercado. El único saborizante de pescado que tenemos en este momento viene de Perú y es producido con harina de pescado. Entonces, la novedad del grupo de Esther y otra compañera, es eso, es usar hidrolizados, que seguramente le da un sabor mucho más intenso al saborizante. Eh, Daniel y Pamela están trabajando sobre ostras ahumadas, un producto a base de ostras, y preparando la tecnología para darle salida a las ostras que normalmente los cultivadores en este momento la mandan a restaurantes finos que la ofertan abiertas en media concha con limón, crudas. Pero la idea es que cuando las ostras no pueden tener salida porque son limitados la cantidad de restaurantes que las compran, los mismos cultivadores pudieran envasarlas, ya sea en salmuera y las esterilizan en una olla de presión o en ahumadas y también las esterilizan en una olla de presión. Entonces, la idea de Daniel y compañía era poder producir este producto que de una manera artesanal pueda procesarse y darle salida a un producto que ya tenemos en Ecuador y que está confrontando problemas de comercialización. Entonces, bueno, ya ustedes todos tienen temas de tesis,
pero les comento esto para que las nuevas generaciones, como le estoy dando clase octavo, ahora estudiando yo productos cárnicos, es posible que algunos de los estudiantes se animen o a producir cárnicos o a producir productos pesqueros, pero tenemos pues una labor intensa por delante. Bueno, jóvenes, eso era la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Lástima que están calladitos todos, pero ojalá que se motiven y puedan participar con más preguntas en el futuro, ¿no? Bueno, todavía tenemos chance. Bueno, faltan 12 minutos para las 11. Eh, a la última diapositiva no se las mostré, que eran dos rayas bien bonitas. Estas son abajo a la izquierda tenemos el Aetobatus narinari, es la raya pintada, que se usa, es plato típico en Venezuela. Las aletas pectorales son las que se usan para desmenuzar, se secan con sal y luego se venden secas y se desmenuzan y se preparan con huevo. Y es un plato típico en la isla de Margarita, en el oriente de Venezuela. Arriba a la derecha, realmente esta raya es tan bonita que se puede usar como mascota, ¿no? En los acuarios. Bueno, si no hay preguntas, vamos a parar la clase aquí y déjeme dejar de compartir para tomar la foto de la asistencia. Bueno, Cristian se mantuvo con nosotros, pero Ana Paula, hacia Ana Paula está, y Mayerly, pero el otro compañero pues nos abandonó. Bueno, ya tomé la foto. Bien, pero de todas maneras yo le pongo la asistencia. Hasta luego, entonces nos vemos el día viernes, eh, donde, bueno, el deber para que es para la otra semana. eh, yo se los paso al chat. Tiene que ver con el proceso, cuál es el efecto que tiene el seco salado sobre la carne de pescado. ¿Por qué ese sistema me permite la conservación del pescado? Entonces, bueno, yo se lo pongo en detalle en el chat del grupo. Bueno, Ok, ingeniero. hasta luego entonces. El viernes la clase también es virtual, ¿verdad? El viernes es virtual, sí, porque todavía la universidad no ha terminado no habrá terminado de asfaltar las calles. Ya. Bien, hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias.